Saludos, gracias. Muchas gracias por estar otra vez con nosotros, señores. Aquí llegamos a este espacio que siempre trae las grandes noticias. Estamos aquí en Noticias porque siempre nosotros tratamos de dar las noticias que son de interés para el pueblo dominicano. Las noticias que son noticias y que usted tiene que saber. Aquí las traemos, ¿sí? Con el propósito de mantenerles bien informados. Como siempre, nosotros en este espacio tratamos de dar las informaciones que son relevantes y que otros están ocultando. Sí, porque en este país hay medios informativos que tienen por misión ocultar las informaciones. Las informaciones que afectan a personas que son de su interés, ellos las ocultan. Y nosotros, por el contrario, lo que hacemos es dar esas informaciones que le interesan a la ciudadanía y que son de interés. Vamos a hablar hoy de la promesa de Abinader a la Junta, o no la promesa, sino que Abinader se pinta como el Salvador para que la Junta pueda organizar las elecciones, ¿sí? Pero también en este programa tenemos la advertencia que está lanzando Ramón Alburquerque al gobierno de Luis Abinader. Otra advertencia más de Ramón Alburquerque al gobierno de Luis Abinader. Esta vez, Ramón Alburquerque le está diciendo al presidente Abinader y a su equipo que si por si acaso él gana las elecciones y llega a la presidencia de la República, lo primero que él haría es eliminar la ley de fideicomiso que quiere imponer el gobierno de Luis Abinader. Una vez más, Alburquerque le sale al frente a pretensiones del gobierno de Luis Abinader. Alburquerque dice que no debe ser eso de la ley de fideicomiso. Con esto, Alburquerque está coincidiendo con la oposición. Está coincidiendo con la oposición que ha mostrado su rechazo a la ley de fideicomiso que está en el Congreso Nacional y que los opositores han dicho que no es posible porque estaría como representando un retroceso y no quiere esa ley que los fideicomisos sean regulados por la ley de compras y contrataciones. Entonces, en el caso de Ramón Alburquerque, él dice que de llegar a ser presidente de la República, su primera medida sería revocar el fideicomiso público. Alburquerque lo manifestó en su cuenta de Twitter
en la que mostró su rechazo al proyecto de ley que se conoce en la Cámara de Diputados. Lo primero que haré en la presidencia será revocar los fideicomisos públicos, como se hace en casi todo el mundo, ya que en el fondo traspasan al sector privado oligárquico los mejores recursos o empresas propiedad de todos los dominicanos, no al fideicomiso público, sentenció Alburquerque. No es la primera vez que el dirigente PRMista ha manifestado su rechazo a la aplicación de un fideicomiso que maneje los recursos estatales. De su lado, el secretario de Asuntos Jurídicos del PLD, José Dantes, reiteró que el proyecto de ley de fideicomiso público que conoce la Cámara de Diputados tiene incongruencia en su elaboración. Pero que el PLD esté en contra no llama tanto la atención como la determinación de Ramón Alburquerque de que llama al pueblo a decirle no al fideicomiso público y muestra su rechazo a este proyecto que él dice va a traspasar recursos del gobierno a empresas privadas. Dice Alburquerque que eso es lo que hace el fideicomiso. Pasar recursos de los dominicanos al sector privado. En el fondo, traspasan al sector privado oligárquico los mejores recursos o empresas propiedad del Estado, dice Alburquerque en su cuenta de Twitter, para expresar su rotundo rechazo a este proyecto que está en la Cámara de Diputados. Yo creo que hay que revisar bien, lo que está pasando. No puede el gobierno desoír las voces opositoras a esta iniciativa de crear fideicomiso. A esta iniciativa que lo que busca es meter de lleno el Estado en los asuntos públicos, las empresas en los asuntos públicos para que controlen absolutamente todo en el Estado con esto de la ley de fideicomiso. Y que todo se va a hacer mediante fideicomiso. Eso hay que tratarlo con mucho cuidado. Y el propio Abinader debe tratarlo con cuidado. No debe caer en el error en que cayó Leonel Fernández cuando llegó al gobierno por primera vez. Cuando Leonel llegó al gobierno por primera vez, los empresarios que le habían apoyado le metieron en la cabeza que lo mejor que se podía hacer en este país era privatizar las principales empresas que tenía el Estado en ese tiempo. ¿Cuáles eran esas empresas? Los ingenios azucareros, las empresas del Grupo Corde y las empresas eléctricas. 3 renglones que dominaban la economía del país, que tenían gran incidencia en la economía y que
hacían una gran labor. Balaguer decía que los ingenios representaban su mejor obra social. ¿Por qué? Porque los ingenios mantenían una gran cantidad de dominicanos con empleos. Porque los ingenios mantenían una serie de servicios públicos en comunidades donde tenían incidencia esos ingenios. Por ejemplo, en el caso de Villa Altagracia, todas las comunidades tenían agua potable y tenían energía eléctrica, pero además tenían un mantenimiento de los caminos vecinales, tenían una estructura que se encargaba de mantener, de darle mantenimiento a todas las comunidades, de ayudar en la recolección de basura y una serie de cosas más que se hacía con el dinero del ingenio Catarey en ese tiempo. Pero esto mismo ocurría en los centrales azucareros que tenía el CEA en Barahona, en San Pedro de Macorís, en Puerto Plata, en Jaina y en otras demarcaciones. Con el cierre de esos ingenios, miles fueron a la calle. Miles de obreros que trabajaban y se ganaban la vida en los ingenios fueron a la calle. Y se cerraron esos ingenios con el propósito, dizque, de pasarlo al sector privado, y el sector privado lo que hizo fue que cerró todos sus ingenios. Quedó abierto solo el ingenio de Barahona, el único que todavía está operando de los ingenios del CEA, es el de Barahona. Después todos los otros resultaron cerrados. Lo pasaron al sector privado y el sector privado terminó acabando esos ingenios. Lo mismo ocurrió con las empresas de Corde, que en su gran mayoría pasaron al sector privado y se convirtieron en nada. Pero igualmente ocurrió con las empresas eléctricas. Se pasaron las EDES al sector privado y hubo que rescatarla y pasarla otra vez al gobierno del desastre que hicieron desde el sector privado con esas empresas. O sea, pusieron al presidente de ese entonces, Leonel Fernández, a dar palos a ciegas. Y eso sucedió en el primer gobierno de Leonel Fernández. Le hicieron cometer ese gravísimo error. Ahora, con el caso de Abinader, están haciendo lo mismo. Hay un apetito del sector empresarial o de un sector del empresariado por llegar al gobierno y adueñarse de todo. Y ese apetito viene desde lejos. Le estoy contando de cosas que pasaron en el primer gobierno de Leonel Fernández. Y los actores de aquella vez son prácticamente los mismos de ahora, que están en el gobierno con el interés de que el gobierno apruebe una ley de fideicomiso que pase todo, absolutamente todo, al sector privado. Y el gobierno debe abrir los ojos, porque después que se dé este paso, lo que va ese sector ambicioso del sector privado es a sacar dinero, a sacar grandes cantidades de dinero del gobierno para las arcas de sus empresas. Pero no van a invertir ni a hacer nada, porque el empresariado quiere ir al gobierno, pero solo a recibir. No es que van a ir al gobierno
a invertir en nada, es a recibir beneficios que quieren llegar al gobierno. Y esto debe el gobierno verlo claro y verlo ahora y no echarse ese pleito, no echarse un pleito por los empresarios que va a perjudicar al país. Abinader debe meditar bien en lo que está pasando. Debe meditar bien en qué es lo que él está haciendo al permitir que se haga un proyecto para entregar parte del gobierno al sector empresarial. Yo estoy de acuerdo con que se le dé participación al empresario en las construcciones, en las cosas, pero no de que se le ponga en sus manos las decisiones y el gobierno. Ya la experiencia que ha habido dicen que no es buen consejo dar a los empresarios las cosas del gobierno. Usted le puede dar participación en los trabajos y todo, pero que el gobierno sea que controle y dirija todo. Cuidado, cuidadito con esto de esta disque ley de fideicomiso que está tratando de hacer el gobierno o de imponer el gobierno para beneficiar a unos cuantos empresarios de este país.